Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Voy a tomar un poquito de agua. Tanto cantar se me seca la garganta. Bueno, mis hermanos, saludarles a cada uno de los que están este día acá. Había pasado una semana que no podía estar aquí. Me tocó trabajar, lamentablemente. Día domingo, día sábado, no pude estar con mi ministerio, pero bueno, el día de hoy el Señor, cierto, movió todo, preparó todo para que yo pudiera estar acá, para que pudiera predicar de su palabra, amén. Y le doy gracias a Dios por poder ver sus vidas, porque Él ha sido fiel hasta el día de hoy, amén. Porque un día más podemos seguir estudiando de su palabra, porque un día más podemos adorarle en congregación, podemos estar acá. Nosotros no sabemos el día de mañana, no sabemos lo que puede suceder, no sabemos lo que nos espera, no sabemos si hoy es nuestro último día y pasamos nuestro último día adorando al Señor, ¿cierto? Pero en este día el Señor nos ha permitido poder estudiar de su palabra. El día de hoy nos toca estudiar Romanos capítulo 7, para que lo vayan buscando mientras tanto. Romanos capítulo 7, yo tengo la versión NBI en mi teléfono. Amén. Pero antes de empezar a leer esta palabra, vamos a orar. Amén. Para que el Señor tome el control de mi vida, para que el Señor también tome el control de su vida, que todo lo que en este día yo voy a hablar sea su presencia, su Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Amén. Que yo solamente sea un puente para que ustedes puedan escuchar de su palabra. Amén. Padre Celestial, bendito Jesús, en esta tarde, noche, Señor amado, te doy muchas gracias. Gracias, Señor amado, por este tiempo en el cual tú nos permites poder seguir adorándote, poder seguir escuchando de tu palabra, Dios amado, donde nos permites poder presentarte aquellas peticiones, aquellos anhelos que están en nuestro corazón, porque podemos ver a nuestros hermanos, Señor amado, porque podemos cantarte con gozo, con alegría. Te doy muchas gracias, Dios amado, por esta palabra que en este día voy a predicar, a presentar. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea el que habla a través de mi vida, Dios amado. Solo tú conoces mi corazón, solo tú conoces el corazón de mis hermanos que están en este lugar. Tú conoces la necesidad, Padre amado, tú conoces cómo han llegado en este día. Tú sabes a quién llegará esta palabra, Dios amado. Y yo, Dios amado, con gozo, anhelo poder presentarla, Señor, como tú quieres que sea presentada, Dios amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer con cada uno de nosotros en este día, que puedan entenderla, que esta palabra pueda caer en tierra fértil, Dios amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios bendito, en este tiempo, y que tu bendición, que tu amor, Dios amado, pueda ser en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, dejo todo en tus manos, Dios amado. Amén y amén. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Como dije al comienzo, el día de hoy nos toca estudiar Romanos capítulo 7. Amén. El cual, como primer punto, cierto, que yo quiero destacar es que esta palabra lleva como título analogía tomada del matrimonio. Amén. Yo cuando leí este título me asusté un poco. Dije, voy a tener que predicar del matrimonio y yo no estoy ni casada. Pero es solamente un extracto de la palabra que habla de esto. Amén. Tiene una enseñanza muy linda que vamos a ir estudiando a medida que vamos leyendo su palabra. Donde yo acá hice una pregunta, ¿cierto? Porque yo al menos me la pregunté. ¿Qué es analogía? ¿Ya? ¿Cómo eso de analogía en el matrimonio? Y lo que es analogía es una relación, una semejanza, un parecido entre dos cosas. Amén. O sea, como una comparación. Entonces, en este día, la palabra nos ayudará a hacer semejante lo que vamos a leer con un matrimonio. Amén. Entonces vamos a leer primeramente desde el versículo 1 al versículo 3. Amén. Dice: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Amén. Bueno,
Estos primeros versículos, ¿cierto? Empiezan destacando mucho lo que es la ley. Amén. Lo que es la ley, la cual dice en el versículo 1 que solamente tiene autoridad, ¿cierto? Mientras tengamos vida. Amén. Por lo cual, ya después en el versículo 2 se empieza a representar, ¿cierto? Como una relación, como un matrimonio, como esposa, ¿cierto? Esposo. Y en este caso, mis queridos hermanos, la esposa seríamos nosotros, ¿ya? Nosotros con nuestra pecaminosidad humana. Amén. Y cabe recalcar, ¿cierto? Que como cualquier matrimonio, esta tiene vigencia, como muchas veces se dice, ¿cierto? En los matrimonios, hasta que la muerte los separe. Amén. Y la ley en este caso, ¿cierto? El esposo, que se representa como un cónyuge recto y estricto, ¿cierto? Como generalmente es la ley. Sabemos, ¿cierto?, que hoy en día tenemos la ley que estableció, ¿cierto?, los gobernantes, los altos mandos, una ley que finalmente tenemos que cumplir al pie de la letra, ¿ya? Pero también por otro lado existe lo que es la ley de Dios, amén, que es aquella que finalmente busca que el creyente pueda darse cuenta de lo que es su pecado, ¿ya? De aquellas cosas que muchas veces hacemos, ¿cierto?, y que no son correctas delante de los ojos de Dios. Esta ley, mis queridos hermanos, no es una ley mala, ¿ya? Pero representándola como un esposo, ¿cierto? Se podría decir que este cónyuge a lo mejor no va a dar una respuesta positiva a lo que quiere la esposa, en este caso nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? En el sentido de que si nosotros, ¿cierto?, representado a lo mejor como la esposa en este caso, cometemos algún error, ¿cierto?, fallamos en alguna área, claramente esta palabra, esta ley no nos va a celebrar, ¿cierto?, el pecado que nosotros cometimos, sino que de alguna manera nos va a reprender o en otras palabras, ¿cierto?, nos va a corregir. Entonces, ¿cierto?, nosotros como la esposa estamos conscientes que a lo mejor no es tan fácil poder cumplir esta ley, ¿ya? Y que además no es algo tan fácil de poder terminar, porque como dice también la palabra, esta ley está mientras ambos estén vivos, ¿ya? Lo único que puede separar, se supone, esta relación es la muerte, ¿ya? Y como mencioné al comienzo, la única manera de terminar con esto, ¿cierto?, con esa condenación o con el autosabotaje que a lo mejor podamos tener como pecadores, ¿cierto?, por las distintas cosas que a lo mejor hemos cometido, es que uno de los dos muera. Amén. Que en este caso, como la ley es eterna, solo queda morir nosotros. Amén. Morir a lo que es nuestra carne. Amén. Y en el versículo 1, en la versión Reina Valera, porque leí las dos, dice que la ley, la cual es aquella que también dictamina, que en este caso dictamina buscando un poco un sinónimo, da referencia como a juzgar, un poco en otras palabras, lo que es el pecado, se enseñorea del hombre, dice esa palabra. O sea que el pecado de alguna manera está actuando como un dueño, como aprisionando, ¿cierto?, hoy en día a aquellas personas que practican el pecado. Amén. O sea, de alguna manera el pecado nos tiene cautivos, que es algo que tenemos claro hoy en día, que el pecado tiene cautivo al mundo y a todos los que cometen, ¿cierto?, o que lo practican. Pero en este caso, mis hermanos, muriendo a lo que es nuestra carne, o sea, dejando todo aquello, ¿cierto?, que hemos cometido años, a lo mejor antes de haber conocido al Señor, se representa como una muerte en Cristo. Por lo cual, si yo morí con Cristo, ¿cierto?, esa muerte permite que yo pueda terminar, ¿cierto?, con esa relación y ser libre para posteriormente a ello unirnos a Cristo, comenzar una relación nueva. Amén. Vamos a seguir leyendo del versículo 4 al 6 y dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaba en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a los que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley,
a fin de servir a Dios con nuestro poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Amén. Entonces, mis hermanos, como les decía, gracias a esa separación, ya no le pertenecemos a la ley, sino que ahora pertenecemos y vivimos para Cristo. Amén. Y aquella muerte, es cierto, que se llevó la pasada manera de vivir que nosotros a lo mejor teníamos y todas aquellas obras carnales que a lo mejor cometimos antes de conocer al Señor, ahora son todas nuevas gracias al Espíritu Santo y gracias a la misericordia, cierto, que Él tuvo para con nosotros. Amén. En el versículo 14 del capítulo anterior, Romanos capítulo 6, hay un versículo que decía: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. O sea, la gracia de Dios, bueno, es una virtud, cierto, por la cual el Señor da algo, a lo mejor sin recibir nada a cambio, ¿ya? Y la palabra gracia se refiere principalmente al poder y a la sanación espiritual, la cual Dios nos ofrece por medio de lo que es su misericordia y su amor. Amén. Seguimos leyendo del versículo 7 al 13, donde lleva como título conflicto con el pecado. Dice: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Amén. En esta segunda parte Pablo hace una pregunta, ¿cierto? Y dice: ¿la ley es pecado? Y responde: de ninguna manera. Amén. La ley, mis queridos hermanos, es como un espejo. Amén. Es como un espejo que nos muestra, ¿cierto?, cuál es nuestro pecado, pero no tiene a lo mejor una capacidad de poder hacer algo para remediar aquello. Amén. Por ejemplo, si nosotros, ¿cierto?, durante, no sé, la mañana, nosotros nos levantamos, ¿cierto?, nos arreglamos a lo mejor para ir a trabajar. ¿Qué pasa? Pasan, no sé, 8 horas, ¿cierto? Llegamos a nuestra casa, a lo mejor antes de pasar al baño, a lavarnos, qué sé yo, tomamos 11, ¿cierto? Nos ponemos el pijama, luego posterior a todo eso, vamos al baño y nos miramos en el espejo y nos damos cuenta que estuvimos todo el día con la cara sucia. Amén. Entonces, usted claramente, ¿cierto?, se posicionó frente a este espejo, pero el espejo no es capaz de poder limpiarle, ¿ya? Y también cabe recalcar que el espejo no es el culpable de que a lo mejor su cara haya estado sucia. Pero ¿qué hizo a lo mejor el espejo? Incitó a que usted dijera: chuta, estoy sucio, me voy a lavar la cara. Amén. Entonces, en este caso la ley se puede representar como a sí mismo. Amén, como un espejo que nos muestra, ¿cierto?, el pecado que a lo mejor hay en nosotros, el pecado que cargamos durante a lo mejor nuestra vida, pero no es a lo mejor, no tiene ese poder de poder ir más allá. Amén, pero sí puede incitarnos a poder, en este caso, acercarnos al Señor, que finalmente Él es el único, ¿cierto?, que puede limpiarnos directamente. Amén. Seguimos leyendo del capítulo 14 al 25. Y dice: sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Amén. Amén, mis hermanos. En estos versículos, ¿cierto? Pablo expresa su condición. Amén. Se puede ver que él está haciéndonos ver la lucha espiritual que él estaba cargando. Amén. Es una lucha que a lo mejor hoy en día muchos tenemos. Amén. Pablo en esta palabra decía, yo quiero hacer el bien, pero el pecado que habita en mí, ¿cierto?, no me deja hacer el bien. Es como una desesperación que había dentro de él. Amén. Que es lo que hoy lo conocemos como una lucha espiritual. Amén. Entonces Pablo declara, ¿cierto?, que estoy en un cuerpo que finalmente practica el pecado, un pecado que a lo mejor nos seduce, que nos engaña continuamente. Pero también en estos versículos él se nota perplejo, o sea, se nota perdido, como que él no sabe qué hacer. Amén. Que a lo mejor es una condición o un sentimiento que muchas veces algunos de nosotros lo hemos sentido. Yo al menos muchas veces, creo yo, lo he sentido. Amén. Muchas veces digo, pucha, a lo mejor yo quisiera hacer esto, yo quisiera, no sé, orar más, yo quisiera ser partícipe en más cosas dentro de la iglesia, yo quisiera participar más en cosas, pero siempre, cierto, hay una traba, hay un obstáculo que de alguna manera no permite que podamos hacer eso. Amén. El versículo 15 decía, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Amén. Él reconocía, cierto, que su vida no estaba bien. Amén. El cual, a mi punto de vista, ya es un paso grande, el poder reconocer, ¿cierto?, cuando no estamos bien, poder reconocerle al Señor de que de alguna manera no podemos avanzar o nos está costando más de la cuenta poder avanzar. Amén. Y son debilidades que muchas veces a lo mejor no las sacamos a la luz, ¿ya? Son debilidades que a lo mejor muchas veces las pasamos solas, pero el Señor conoce todo. Amén. Conoce todo lo que tú piensas, lo que tú sientes, ¿cierto? Lo que a lo mejor muchas veces actuamos, decimos, el Señor todo lo conoce. Pero aún así muchas veces nosotros no somos capaces de poder reconocerlo. Amén. El Señor lo único que quiere es que nosotros lo podamos decir con nuestros labios. Él conoce todo de nosotros, pero muchas veces, como menciono, nosotros no somos capaces de decirlo con nuestra boca. Señor, te necesito. Señor, estoy débil en esto, por favor, ayúdame. Amén. Los días jueves, por ejemplo, los días domingos, muchas veces se presenta en el culto la oportunidad de a lo mejor pasar acá adelante. Si a lo mejor hay alguna necesidad, puede ser necesidad de sanidad, necesidad espiritual. Muchas veces a lo mejor no queremos pasar por vergüenza porque a lo mejor los hermanos van a decir, uy, está pasando situación y no quiero que me vean mal, no quiero que vean, cierto, que estoy débil, no quiero que vean que estoy cansada. Pero el Señor quiere, cierto, de alguna manera que tú puedas presentarle la necesidad que hay en tu corazón. El Señor sabe que no es fácil quizá, por eso Él también te incita a poder acercarte a Él. Y quizá tampoco, como les mencionaba, es fácil hacerlo saber delante de la iglesia, ya por miedo a lo mejor a que podamos ser juzgados o que hablen, ¿cierto? A lo mejor muchas veces pasamos cosas a solas y a lo mejor en vez de muchas veces recibir una llamadita, hermano, ¿cómo estás? No te vi hoy día, un WhatsApp, ¿cierto? Hoy con las redes sociales. O a lo mejor orar en congregación porque el hermano hace tiempo que no lo vemos, a lo mejor muchas veces lo único que escuchamos es, pucha, el hermano no viene hace tiempo, está flojo.
está flojo, no quiere venir, pero no sabemos lo que está pasando detrás. Muchas veces hablamos sin saber. Entonces, siguiendo con la palabra, Pablo reconoce que no es él el que falla o que comete ciertos actos indebidos, sino que el espíritu pecaminoso que mora en él. Amén. Pero aquí también uno se pregunta, ¿acaso igual Pablo se está como un poco desligando de la responsabilidad que él tenía? Porque claro, sabemos que cargamos con pecado, ¿cierto? Pero ¿acaso el Señor no nos dio también un dominio propio para que lo podamos trabajar? Amén. Entonces, de alguna manera, fuera todo lo que yo leí de esta palabra, yo me imagino, y también como digo, lo he vivido, esa desesperación que tenía Pablo de querer avanzar, de querer hacer las cosas bien, de querer buscar al Señor, de querer a lo mejor orarle, alabarle. Pero ¿qué pasa ahí muchas veces, cierto? Nosotros a lo mejor decimos ya, el día de hoy, no sé, día domingo, me voy a levantar temprano, ¿cierto? Para conectarme a la oración. Amén. ¿Y qué pasa? No sentimos la alarma o la apagamos, ¿cierto? Puede que pase esa situación. O no sé, a lo mejor muchas veces decimos ya, el día de hoy voy a ir al culto. Hace tiempo que a lo mejor no me acerco, quiero estar de nuevo a cuentas, quiero de nuevo sentir la presencia del Señor. ¿Y qué pasa? No sé, nos llega visita justo y nos traba todos los planes que teníamos. Yo todas esas situaciones que pasan, yo a mi punto de vista es que el enemigo actúa ahí, que el enemigo pone trabas. Amén. No lo pienso algo así como, normal, pucha, justo pasó esto. Yo creo que el enemigo pone trabas. El enemigo, cuando nosotros entre más queremos acercarnos al Señor, aún es en esa debilidad, cuando queremos orar, buscarle, el enemigo va a poner trabas. Que puede ser el sueño, puede ser el cansancio, puede ser el tiempo, puede ser un montón de cosas. Pero el enemigo siempre va a estar ahí tratando de poner obstáculos para que nosotros no busquemos más del Señor. Amén. En el versículo 24 decía, cierto, soy un pobre miserable, decía Pablo, soy un pobre miserable, ¿quién me va a librar de este cuerpo? O sea, este hombre estaba desesperado por hacer de alguna manera el bien. Él mismo como que se autosaboteaba de que soy un miserable, ¿qué más hago? El pecado habita en mí, o sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Cierto? Pero aún pasando todo aquello, en el versículo 25 le da gracias a Dios. Le da gracias a Dios y declara, yo mismo me someto a la ley de Dios. Amén. Aunque a lo mejor su esencia, ¿cierto? Su naturaleza pecaminosa estaba sujeta al pecado. Entonces, de alguna manera, ¿cierto? Es importante también poder reconocer, por ejemplo, yo, Génesis, no sé, yo, Connie, yo, mi hermano, no sé, Renato, yo reconozco, ¿cierto?, que fallo, yo reconozco que peco, yo reconozco que necesito del Señor, que muchas veces lo único que necesitamos es poder presentarnos delante del Señor, que no somos perfectos, no porque esté en este lugar predicando en esta tarde significa que soy perfecta o que no me equivoco, al contrario, estoy acá gracias a la misericordia del Señor. Entonces, a pesar, ¿cierto?, de todo aquello, a pesar de todo lo malo que muchas veces pueda haber en nosotros, a lo mejor de todas las actitudes que podamos tener, de todas las situaciones que pasemos, reconocer que lo único que queremos, ¿cierto?, es que el Señor finalmente haga su obra en nosotros, que Él nos mire, que nos ayude, que nos prepare, que nos levante, que nos avive. Si a lo mejor estamos desanimados en alguna área, ¿cierto?, de nuestra vida, en lo espiritual, si estamos desanimados, si a lo mejor no tenemos ganas de venir, si a lo mejor no nos dan ganas de cantar, no nos dan ganas de aplaudir, de alabar al Señor, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a poder seguir en este camino, en esta obra, ¿cierto? Y como reflexión final, mis queridos hermanos, como decía, nosotros no somos perfectos, ¿ya? Y quizá muchos el día de hoy estamos pasando una lucha espiritual. Amén. Yo, como decía al comienzo de la oración, yo no conozco sus vidas, yo no sé lo que pasa en ustedes día a día. A lo mejor algunos están aquí sonriendo en este momento diciendo sí, amén, pero llegan a su casa y están con ese mismo anhelo o están con esa misma oración o lo que decía Pablo, ¿cierto? De que ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces, de alguna manera, ¿cierto?
Su palabra también dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Todo el pasado queda atrás cuando nosotros morimos a nuestra carne y nos presentamos al Señor. Todo nuestro pasado, todo lo que hemos hecho queda atrás gracias a la misericordia del Señor. Y podemos volver a iniciar. Amén. Así que yo en esta tarde les animo a poder seguir adelante, mis queridos hermanos. Como les decía, podemos pasar miles de situaciones. Yo personalmente a lo mejor tampoco he estado súper bien espiritualmente. También uno tiene sus bajones, también uno muchas veces está cansado, se agota. Pero esta palabra de alguna manera a mí me ayudó a poder avivar mi corazón. Y también espero que haya podido avivar el suyo si a lo mejor usted igual está pasando alguna situación. Poder animar a lo mejor a sus conocidos, comentarle que también en la palabra hubo una persona que pasaba la misma situación, que también tenía lucha, pero que aún así él agradecía al Señor y se sometía a la ley de Dios. Amén. Solo Dios y usted mismo sabe lo que están pasando. Y como mencionaba al comienzo, cierto, espero que esta palabra haya podido caer en tierra fértil. Amén, mis queridos hermanos. Así que vamos a pasar a orar. Yo no sé si alguno tiene alguna necesidad, alguna petición en su corazón. Como decía mientras leíamos la palabra, muchas veces hay necesidad en nuestro corazón. Quizás nos da vergüenza pasar adelante por lo que pueden decir, pero en esta tarde es más importante lo que esté pasando. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa lo que puedan hablar, es importante su sanidad espiritual. Amén. Si alguno está pasando alguna situación, yo quiero animarle a que puedan pasar acá adelante. En congregación vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Y bueno, si aún a pesar de todo no tiene ganas de pasar o le da cosita, ¿cierto? Ahí en su puesto, clámele al Señor, órele al Señor por todo lo que a lo mejor ha estado sucediendo. Voy a dirigir yo esta oración, pero le animo a que cada uno en sus puestos, ¿cierto?, puedan estar clamando también. Y le voy a pedir al coro que terminando la oración podamos entonar una alabanza de meditación. Amén. No importa que a lo mejor hayamos ya cantado 2, que cantemos 3, 4, nunca es mucho para adorar al Señor. El Señor se merece todo. Podríamos estar toda la tarde aquí cantándole y agradeciéndole por lo que Él hace. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos, confiando en el Señor, que Él escucha la petición de su corazón y que Él hace nuevo todas las cosas. Amén. Padre Celestial, bendito Señor, en esta tarde, Dios amado, te doy muchas gracias, Dios bendito, por esta palabra que tú has presentado, que tú has puesto, Dios amado, en el tiempo correcto para que mis hermanos puedan escucharla, Dios amado. Como decía, Dios bendito, a través de la predicación, solo tú conoces, Dios bendito, lo que cada hermano pasa. Solo tú conoces su mente, solo tú conoces su corazón. Tú conoces las debilidades que puede haber en cada uno, Dios amado. A lo mejor, ¿cuántos, Señor, de los que están en este día están desanimados? ¿Cuántos de los que no están en este día también a lo mejor están en su hogar haciendo otras cosas en vez de estar aquí, a lo mejor adorándote, Dios amado? Yo te clamo, bendito Jesús, por misericordia, Dios amado, por misericordia y para que hagas tu obra. Yo sé, Señor amado, que cada uno de los que estamos en este lugar, Dios amado, tenemos un propósito. Solo tú sabes, Dios amado, los tiempos, Señor, en los cuales se cumplirán. Yo te clamo, Dios bendito, por cada hermano que está en este lugar, que tú seas avivando su corazón, Padre Celestial. Si a lo mejor alguno está pasando alguna situación difícil, está preocupada por alguna situación, por trabajo, Señor, por hogar, por alimento, dinero, no lo sé, Señor amado, solo tú conoces la necesidad del corazón. A lo mejor una necesidad espiritual, a lo mejor alguno está desanimado, cansado, no tiene fuerza, Dios bendito, a lo mejor se siente solo muchas veces en este camino. Pero que cada día, Dios amado, y en este momento también podamos declarar, Señor, que somos avivados, Señor, en tu nombre, Dios amado. Glorifícate en cada corazón, en cada vida, Dios amado. Si alguno está pasando, Dios bendito, algún problema, Dios, también tú lo puedas solucionar, Dios bendito. Solo tú conoces los tiempos en los cuales harás tu obra, Dios amado. Espíritu Santo, yo te clamo, Dios, que puedas estar
y avivar a esta iglesia en general, aquellos hermanos que en este día no están aquí junto a nosotros. Solo tú conoces el porqué. A lo mejor hermanos que están en sus casas, Señor, pasando sus problemas, sus debilidades a solas. Que también nosotros podamos ser hermanos, Señor, amigos también, que le apoyemos a través de la oración, a través, Señor, de un mensaje, Dios bendito. Cuando muchas veces piden oración, Señor, que no se nos quede en el olvido, sino que podamos ayudarlo en oración, Dios amado. Te clamo por cada uno de los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo se pueda mover, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra, Dios amado, y si no es en este momento, que sea al pasar, Señor, de los días o cuando sea tu tiempo, Señor amado. Que esta palabra haya llegado a tierra fértil, Dios amado, y que tu Espíritu Santo sea bendiciendo cada vida, Dios bendito. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que has hecho, por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.